Estela Bacaro. Mi nombre es Luisina Naño, yo soy aspirante adscripta en esta cátedra de consumidor. Me recibí hace algunos años en la facultad, fui estudiante como ustedes. Eh, y hace ya un año me sumé a la cátedra para participar y poder brindar apoyo y conocimiento y aprender también de estos grandes docentes con los que compartimos. El tema de hoy que me toca dar, como bien decía Valeria, es justamente el artículo 10 bis sobre incumplimientos, y tal cual ella reforzaba esta idea, un poco lo que vamos a ver son algunas posibles soluciones que tienen los consumidores a la hora de enfrentarse a una situación problemática en su relación con el proveedor. Esta clase de hoy es un poco una continuación de la clase que dio Valeria hace ya 2 semanas, en donde ella nos hablaba de una cajita de herramientas que tenía el consumidor. Vamos a terminar de ver los recursos que tiene a su disposición. Yo les voy a compartir pantalla. Ahora ustedes me van a confirmar si esto se ve bien. A ver, ¿ven pantalla completa o ven pantalla ahí medio rara? Se ve como cortadita, no sé por qué. A ver, entonces vamos a ver de nuevo. Es como que se ven dos opciones. Bien, entonces, a ver, hacemos así, compartimos esta pantalla y a ver, ahora vuelvo acá. Ahí está, ahora sí, ¿no? Sí. Sí, ahora está bien. Sí. Buenísimo. Bueno, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, entonces, ahora me quedo. Bueno, para comenzar entonces la clase del día de hoy, les traigo una encuesta muy, muy breve, 2 preguntas que les quiero hacer a todos. Quiero conocer y saber con qué tipo de consumidores y consumidoras nos encontramos acá en esta cátedra, y creo que van a ser buenos disparadores para el tema que vamos a adentrarnos ahora en unos minutos. Los invito, a escanear el código QR que figura ahí en la diapositiva, o pueden también hacerlo online, es a través de esta herramienta Menti que ya la hemos usado en otras oportunidades. Y básicamente les quiero hacer una pregunta hoy en día. Frente a un incumplimiento del proveedor, ¿cómo les gustaría a ustedes que el proveedor responda? Y les doy 2 opciones. Por un lado, exigir la entrega de la cosa o la prestación del servicio que ustedes hubieran contratado, o bien directamente rescindir el contrato y exigir la devolución de lo pagado. No hay una respuesta correcta, simplemente es curiosidad y saber cómo se maneja el público consumidor de esta cátedra. Eh, si pueden escanearlo, vamos contestando y ahora vamos al sitio Menti y vemos las respuestas. Bien, vamos entonces a ver el sitio. Ahí dejé de compartir, así encontramos. ¿Lo podrías volver a poner, por favor, porque no pude llegar? Ya mismo. Gracias. A ver, entonces compartimos la pantalla y nos vamos al sitio de Menti. No sé si ya tenemos algún voto. Ah, sí, ahí están apareciendo, me parece. Ahí está. Ahí va. Muy bien, bueno, vamos empatados, 1-1. Esto, como les decía, no hay una respuesta correcta.
es simplemente saber qué es lo que ustedes prefieren, cómo se sienten como consumidores, eh, cómo les gustaría que el proveedor responda si tienen algún incumplimiento en la prestación de un servicio o en la entrega de una cosa. Bueno, ahí parece que están cambiando las estadísticas. Tenemos algunos consumidores que prefieren que les entreguen la cosa o le presten el servicio y tenemos otros que quieren rescindir el contrato a todo o nada y adiós para siempre, sería la postura de ese consumidor. Muy bien, no sé si alguien más quiere votar. ¿Ya votaron todos? No, no creo, porque creo que dice 4 personas, ¿no? Bueno, parece que hay una tendencia. Hay una tendencia que los consumidores y las consumidoras que tenemos hoy acá, básicamente lo que quieren es que se les entregue la cosa que compraron o se les preste el servicio que pagaron de la forma en la que lo hicieron. Bueno, hay una tendencia, yo creo que de alguna manera nos posiciona un poco frente a las soluciones que vamos a ver ahora. Y les quiero invitar a hacer otra pregunta más. Voy a cambiar de diapositiva. A ver. Un segundo. Vamos a hacer la última pregunta. Ah, perfecto. Tenemos acá. Ahí estoy, ya les comparto. Ahí está. Perfecto. Soy Luis y cuando lo compartas también decinos el código, así directamente Bien, podemos también, los que tenemos acá, directamente escribimos el código. buenísimo. Ahí está. Bueno, este es el otro. No, pero ya tiene respuestas. Mira, este se ve que quedó en la diapositiva. Ujú. Bueno, la segunda pregunta que yo les hacía era, en el caso de que no fuera posible entregar el bien o prestar el servicio que hubieran contratado. Ya vimos que la anterior pregunta fue la tendencia. Todos querían que se les entregue el bien o se les preste el servicio. Ahora bien, ¿qué pasa si ese bien o ese servicio no puede ser prestado? Y bueno, acá es como que todos se dan vuelta y de repente básicamente lo que quieren es rescindir el contrato y que se les devuelva aquello que han pagado. Está bien, las dos opciones, en realidad 3 opciones son válidas. Como les contaba, lo que vamos a ver hoy justamente son estos remedios que tiene a disposición el consumidor. Pero no podemos empezar a hablar de estos remedios o estas soluciones que tiene a su disposición sin antes hacer referencia a que de alguna manera estas soluciones que la Ley de Defensa del Consumidor establece es lo que se conoce como una derivación del principio protectorio. Esto es algo que ya lo venimos hablando bastante desde creo que el primer día de clases, eh, en donde bien se mencionó que a raíz de lo que fue la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, se incorporó un artículo especial y fundamental para nuestro régimen de defensa del consumidor, que es el artículo 42. ¿Qué es lo que nos dice este artículo 42, entre otras cosas? Bueno, lo que nos dice es que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, entre otras cosas, ¿no? El artículo es más extenso, pero bueno, esta es la primera parte que me parecía oportuno resaltarles porque justamente lo que vamos a tratar hoy
Como les decía, es una derivación de este principio protectorio y este principio lo encontramos específicamente en esta primera parte del artículo 42. Esto nunca tienen que perderlo de vista, el hecho de que este principio protectorio tenga raigambre constitucional, lo que hace es eh, establecer un mínimo inderogable. Hay un piso que las partes nunca van a poder desconocer. Esta es nuestra base, de acá partimos y hacia allá vamos, digamos, más arriba, nunca por debajo de lo que se establece. Eh, bueno, este artículo que vamos a ver hoy, que es el artículo 10 bis, es un artículo que si bien no estuvo incorporado inicialmente en la Ley de Defensa del Consumidor, que data del año 1993, sino que fue producto de una reforma posterior, fue incorporado en el año 1997 y fue incorporado por medio de una ley que fue la 24.787. Bien, es decir, que inicialmente no estaban los planes, pero sí, un par de años después de la sanción de la ley, se incorpora esta modificación. Importante resaltar que este artículo que vamos a ver hoy está inspirado en el artículo 35 del Código de Defensa del Consumidor de Brasil. Fíjense que nosotros para el año 1993 ya estábamos sancionando una ley y Brasil ya contaba con un código de defensa del consumidor. Fíjense qué avanzados, ¿no? Porque nosotros teníamos una ley que fue base, que tuvo después varias reformas. Ya en Brasil esto era un compendio, un conjunto de normas destinadas a regular el derecho de los consumidores. Con Brasil siempre tuvimos como esa cosa de que ellos a veces avanzados en algunas materias como es consumidor y quizás nosotros Argentina avanzados en todo lo que es protección de datos, otro tipo de cuestiones y bueno, nos fuimos copiando mutuamente algunas cosas. Bueno, el artículo que vamos a ver hoy se ubica en el capítulo 3 de la ley, específicamente en el apartado condiciones de la oferta y de la venta. Y como bien yo les decía que justamente es una derivación del principio protectorio y que implica la existencia de un piso mínimo inderogable en favor del consumidor, es importantísimo destacar que este artículo que vamos a ver hoy lo tenemos que ver con una mirada amplia. Bien, es un artículo de alcance amplio que en modo alguno tiene que tener una interpretación restrictiva. Ustedes ya saben, y lo vimos cuando se estudió incluso la definición de consumidor, eh, y vimos también el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece este principio de, bueno, en caso de duda de la interpretación de una norma, siempre tiene que estarse a la interpretación que sea más favorable al consumidor. Por eso es que hacemos especial hincapié en que el alcance de este artículo es amplio. Y también es un artículo de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un artículo que en modo alguno puede ser desconocido por las partes, no puede ser limitado, no puede ser restringido. Aun si las partes lo establecieran de forma escrita en un contrato o en un acuerdo que realizan, no va a ser válido, porque es de orden público, es decir, es algo que permanece y perdura por encima de la voluntad de las partes. Eh, el hecho también que sea de orden público significa que muchas veces los jueces utilizan también estos principios, como les decía, que es la derivación del principio protectorio a la hora de dictar sus sentencias. Eh, Incluso muchas veces también sirve de fundamento para las declaraciones de inconstitucionalidades de algunas normas que pueden estar en contraposición a, a estos principios y específicamente también a este artículo. Con lo cual, bueno, es de vital importancia y como bien decía Vale, estaría buenísimo que se haga una cadena nacional y que todo el mundo pueda conocer cuáles son las herramientas que tienen a su alcance. Es importante también destacar que este artículo y estas soluciones o remedios que se establecen a favor del consumidor viene a integrarse en el año 1997 a un sistema de reparaciones y de responsabilidades en el régimen de consumidor que de alguna manera lo que hace es integrar, no desplazar. Es decir, se integra, por ejemplo, con lo que es
la reparación de las cosas muebles no consumibles, que ustedes lo van a ver específicamente reflejado en los artículos 11 a 17 de la Ley de Defensa del Consumidor, con los vicios redhibitorios en el artículo 18 y también con el restablecimiento de los servicios deficientemente prestados que lo pueden encontrar en el artículo 23 y 24. No son excluyentes, o sea, el hecho de que el consumidor tenga a disposición ciertos remedios o soluciones que establece el artículo 10 bis, en modo alguno excluye la aplicabilidad de alguna de estas otras soluciones que están a su disposición. Y esto también justamente forma parte del alcance amplio que les mencionaba anteriormente. Ahora sí, entonces les presento oficialmente a la estrella del día, el artículo en sí. Me pareció importante, si bien sé que todos tienen acceso a la ley y que lo pueden buscar sin problemas, me pareció importante que realmente nos tomemos un momento para leerlo, y ahora vamos a ir desglosándolo también y viendo cada una de las distintas soluciones que se establecen. Pero bueno, para que todos lo puedan ver, básicamente el artículo 10 bis lo que establece es que el incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor a su libre elección a tres cosas. Por un lado, exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible. Por otro lado, aceptar otro producto o prestación de un servicio equivalente. O bien, rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato. Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan. Como ven, un poco lo que hace este artículo es reflejar las tres soluciones que estuvimos recién repasando en la encuesta, ¿no? Cuando les decía, bueno, ¿qué prefieren? ¿Que se les cumpla o rescindir el contrato? Si no se puede cumplir, ¿qué prefieren? ¿Otra cosa o rescindir el contrato? Bueno, de alguna manera el artículo en sí lo que hace es englobar estas tres posibles soluciones. Como bien ven en la primera parte del artículo, específicamente se menciona a lo que es el incumplimiento de la oferta o del contrato. Bien, esto es importante resaltarlo porque fíjense que acá también se ve reflejado lo que es el alcance amplio. No lo limita únicamente al contrato, lo hace extensible también a la oferta. Y como ustedes ya vieron, las ofertas para los proveedores, cuando las emiten, son vinculantes. Es decir, si las ofertas son aceptadas por el consumidor, resultan vinculantes para el proveedor y forman parte de esa relación de consumo que existe entre ellos. Con lo cual, es como que la intención del legislador al establecer esto fue justamente retrotraer y hacer también extensivo todo lo que ocurre antes del momento de que puede ser la firma de un contrato o la celebración de un acuerdo verbal, ¿por qué no? Esto lo hace extensivo entonces a lo que es la oferta. Otra cosa importante para destacar es que el artículo específicamente menciona al proveedor. Bien, habla del incumplimiento de la oferta o del contrato por parte del proveedor. Acá sí es importante destacar que si bien vemos obviamente lo que es la figura del proveedor, nosotros sabemos también que existe un artículo, que es el artículo 40 en la Ley de Defensa del Consumidor, que lo que hace es responsabilizar a todos los miembros o las personas o los actores que aparecen en una cadena de comercialización, con lo cual esto también, al pensarlo en un alcance amplio, podría hacerse extensivo. No tiene que haber caso fortuito o fuerza mayor. Eso es lo único que el artículo establece como si fuera un salvavidas a favor del proveedor, ¿no? O sea, es decir, el artículo no se va a tornar operativo si hay caso fortuito o fuerza mayor. Es facultativo del consumidor, porque como ustedes bien vieron, el consumidor es el que tiene las tres alternativas para elegir, es el legitimado activo, es el que tiene esas posibilidades a su favor. Y como bien vieron en el último párrafo del artículo, esto no veda la posibilidad de reclamar daños y perjuicios. El consumidor siempre va a tener a disposición esa posibilidad.
por más que haga uso de elegir el cumplimiento forzado, por más que decida aceptar un producto o un servicio equivalente o rescindir el contrato, siempre va a tener a su disposición la posibilidad de reclamar daños y perjuicios. Bueno, obviamente acá esto es importante también traerlo a colación. Como les decía, el único salvavidas que tiene el proveedor en todo esto es el hecho de que haya existido un caso fortuito o una fuerza mayor. Nosotros sabemos, por virtualidad del artículo 1730 del Código Civil y Comercial, que se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad excepto disposición en contrario. Este código emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos. Bien, es decir, estos son los únicos dos casos en los cuales un proveedor podría excusarse, no, o sea, podría salvarse de la aplicabilidad de este artículo 10 bis. Si no existió caso fortuito o fuerza mayor, va a quedar comprendido en alguna de las tres posibilidades que se estipulan a favor del consumidor y va a tener que responder en base a las elecciones que el consumidor haga sobre ello. Vamos entonces a repasar lo que sería la primera solución que establece el artículo. Bien, como habíamos leído hace un momento, la primera opción que el consumidor tiene a su favor, a su libre elección, es el cumplimiento forzado. ¿Qué quiere decir esto? Se espera, obviamente, el cumplimiento forzado de la obligación o la prestación del servicio, siempre que esto sea posible, y se espera que el proveedor cumpla con aquello a lo cual se comprometió con el consumidor. Este cumplimiento puede ser ya sea a través del proveedor mismo o bien a través de un tercero del cual el proveedor puede valerse para cumplir con ese servicio o con esa prestación a la cual se comprometió. Esto es importante destacarlo porque, o sea, no, específicamente no se habla de un cumplimiento directo por parte de ese proveedor. Muchas veces pasa que, supongamos, no sé, a lo mejor hay un servicio o un determinado que ese proveedor no te puede brindar y bueno, muchas veces recurren quizás a otro proveedor vinculado o, no sé, otro tipo de comerciante que puede llegar a asistirlo en la prestación de ese servicio. Porque obviamente lo que se busca es la satisfacción del consumidor. Sí es importante que se tenga bien en claro que la prestación tiene que ser de posible cumplimiento, o sea, no se tiene que haber tornado física o jurídicamente imposible. Eh, Acá, digamos, hubo todo un tema con en pandemia y los vuelos que se suspendieron por COVID. Claro, había todo un gris en esas situaciones porque si bien era de posible cumplimiento, muchas veces era de imposible ejecución porque quizás había restricciones entre países, no podían volar sobre cierto territorio. Entonces, bueno, acá, digamos, lo que se espera es que la prestación se pueda cumplir. No importa tampoco no sé, si el proveedor está imposibilitado él por algún motivo, no interesa, lo cumple por él o lo cumple un tercero por él. Si resulta imposible, efectivamente, sí lo que hay que tener en cuenta es que esta obligación se va a transformar en una obligación de dar suma de dinero. ¿Por qué? Porque no va a poder cumplir. Si, por ejemplo, se trataba de, no sé, un objeto único, una obra de arte que se destruye y que deja de existir, se transforma en algo que resulta imposible, bueno, se transformará en alguna obligación pecuniaria de dar una suma de dinero. Esto es importante que ustedes lo relacionen con lo que son los artículos 730 y 731 del Código Civil y Comercial, que básicamente, bueno, lo que establecen es que de alguna manera el deudor se libera siempre que cumpla con la prestación en los términos en que se espera, que fue acordado por las partes. Bien, esto es importante que siempre hagan esa correlación entre las distintas normas, ya sea de la Ley de Defensa del Consumidor como también del Código Civil y Comercial.
Otra de las soluciones que nos viene a traer la norma es el reemplazo por otro producto o servicio equivalente. ¿Bien? Y acá, básicamente, el consumidor tiene el derecho, es decir, no es que está obligado a aceptar otro producto u otro servicio. Como ustedes vieron, son 3 opciones y soluciones facultativas. Él elige cuál quiere usar o con cuál se siente cómodo y si además desea reclamar daños y perjuicios. Es a su libre elección. Pero bueno, es importante sí que ese producto o ese servicio iguale en todo sentido a lo comprometido. O sea, no puede ser un producto o un servicio de menor calidad. No puede ser algo que esté inferior a lo que las partes acordaron. Y acá, bueno, les traigo, digamos, como a colación lo que es la definición de la palabra equivalente, que es la palabra que justamente utiliza la norma. Y equivalente es lo que guarda el mismo o similar valor que la prestación debida. Bien, ahora, distinto podría ser el supuesto en el cual las partes acuerden que se perfeccione una prestación o se entregue otro bien en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. Las partes son libres de acordar. Eh, Esto se puede dar, por ejemplo, cuando estamos reservando una habitación de un hotel, llegamos al hotel y resulta que esa habitación que habíamos reservado quizás no está disponible por alguna situación que pudo haber sucedido. Bueno, las partes pueden acordar que la entrega de otra habitación que siempre tiene que ser de ese igual, digamos, de esa igual valor al que estaba comprometido o mejor, nunca peor. Y por último llegamos a lo que sería la tercera solución que la norma establece, que es nada más ni nada menos que la facultad resolutoria que tiene el consumidor frente al incumplimiento del proveedor en la oferta o en el contrato. Esto es importante relacionarlo con lo que es el artículo 1204 del Código Civil y Comercial, que es la facultad comisoria implícita, es el pacto comisorio implícito. De alguna manera lo que hace el legislador en esta reforma es introducir eso, es un pacto comisorio a favor del consumidor que le permite dejar sin efecto ese contrato incluso aun cuando las partes no lo hubieran acordado, o incluso aun si esto por algún motivo estuviera prohibido en alguna de las cláusulas, incluso podríamos estar entrando en lo que ya son cláusulas abusivas, porque justamente lo que hacen es contrariar este piso mínimo de garantías que tiene que estar disponible a favor del consumidor. Entonces, bueno, es justamente un pacto comisorio que le va a permitir dejar sin efectos el negocio jurídico. Y es importante también destacar que la norma establece que esto es sin perjuicio de los efectos ya producidos, es decir, no es que lo deja sin efecto al momento cero anterior a lo que fue la oferta o la celebración de ese contrato, sino que todo lo contrario, tiene en cuenta cuáles fueron los efectos producidos y considera a la integridad del contrato. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, profe, me quedó una duda con eso último de sin perjuicio de los efectos producidos. ¿A qué apunta? Justamente apunta a que de alguna manera lo que establece la norma es que puede haber habido efectos producidos bajo esa relación entre las partes que pudieron haber justamente tenido algún tipo de efecto, ya sea un derecho o una obligación, y los mantiene, o sea, esos siguen existentes y no se retrotrae a un momento cero, o sea, toma en cuenta lo que sucedió entre las partes y los efectos que pudo haber existido. Eh, no es que vieron que es distinto cuando hablamos de una rescisión de un contrato o una resolución de un contrato, justamente depende si tiene efectos retroactivos o no. Bueno, en este caso toma en cuenta lo que ocurrió, los efectos que se produjeron entre las partes y a partir de ese momento opera el fin de la relación si es que el consumidor decide hacer uso de esta facultad resolutoria. Ujú. ¿Se Luisina, te incluyen los daños interrumpo. ahí? Sí, perdón, quería hacer un comentario porque es muy común que esto que recién
comentábamos, muchas veces la solución del incumplimiento contractual viene después de muchas cosas que sucedieron antes. Por ejemplo, un producto que estuvo en garantía, por ejemplo, unos auriculares para jugar gamer por PS4, donde, bueno, se fue dando la situación de que ese auricular nunca funcionó bien, fue a la garantía, lo arreglaron, no terminaron de funcionar correctamente, se termina el plazo de la garantía y sigue teniendo fallas. Bueno, eso no quita que el consumidor pueda seguir explorando las opciones que da la ley, como en este caso un incumplimiento contractual, de poder, por ejemplo, solicitar o exigir que le entreguen un mismo producto o rescindir el contrato y que le entreguen, digamos, lo pagado. Y va a quedar, esto que decía recién muy bien Luisina, esas obligaciones, estos derechos sin ningún tipo de situación que los modifique, porque podría decir, bueno, optaste por la resolución, entonces vas a tener que pagar todo aquello que nosotros te prestamos en la reparación de la garantía, por ejemplo. Y no, ¿por qué? Porque eso ya estaba implícito en esa contratación. Todos los productos tienen garantías legales mínimas, incluso las cosas usadas, como ustedes ya vieron, ¿no? Entonces, podrían llegar a decirle al consumidor, y no lo vas a poder devolver, no te vamos a poder devolver el dinero porque vos ya utilizaste la garantía. Y el consumidor decir, ah, bueno, pero yo no sabía que eso sucedía. Bueno, en realidad el consumidor no tiene por qué saberlo, es el proveedor el que tiene que informarlo, y a su vez, aunque haya estado vigente la garantía y haya sido utilizada, nada le impide que frente a ese incumplimiento ahora tenga las acciones del 10 bis, ¿no? Exactamente, por eso un poco lo que yo les hacía hincapié al principio es que este artículo lo que hace es venir a integrarse al conjunto de reparaciones y de herramientas que tiene el consumidor. Entonces, justamente frente a la posibilidad de hacer efectiva quizás una garantía por un producto defectuoso, y una vez agotada esa instancia y sin que tenga algún tipo de respuesta, puede luego avanzar con la aplicabilidad de este artículo porque una opción no excluye a la otra, sino que existen y están disponibles a favor del consumidor. Así que bueno, esto es importante porque tal cual decía Valeria, esto muchas veces no se sabe, entonces cuando vos a lo mejor, no sé, dejás pasar el plazo de la garantía y después por algún motivo no reclamás, decís no, esto ya está, y quizás no, estás recibiendo un servicio que es defectuoso, o no tenés conocimiento de la existencia de estos remedios, y muchas veces uno, bueno, decide hacer la vista gorda y dejar pasar esas situaciones. Acá, digamos, Yo tengo una lo duda. bueno que sí, ¿Qué pasaría si se frustra el cumplimiento, pero por culpa del propio consumidor? ¿Que se liberaría el proveedor de la responsabilidad de entregar la cosa? ¿O cómo sería? ¿Sería como un bueno, caso acá, igual que el claro, caso fortuito que se libera? en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que, como bien yo les mencionaba al principio, tiene que ser un incumplimiento tanto de la oferta de un contrato del proveedor, es decir, imputable al proveedor. Acá no se menciona, digamos, alguna condición o carga para el consumidor o, no sé, la necesidad de que el consumidor realice un reclamo previo o no. O sea, únicamente es un supuesto de lo que se llama responsabilidad objetiva, en donde basta que se verifique un incumplimiento, ya sea de la oferta o del contrato, por parte del proveedor. Eh, en el caso de que salvo que haya caso fortuito o fuerza mayor, que es lo único que lo podría liberar. Siempre tenemos que mirarlo ya sea con lo que es el alcance amplio y también con el principio indubio pro consumidor. O sea, si hay dudas, siempre tenemos que estar a favor del consumidor. A menos que obviamente, me imagino, haya, no sé, lo que sea una acción dolosa del consumidor, alguna intencionalidad de querer, pero me parece ya quizás un poco raro, ¿no? Eh, Esa sería quizás la defensa que puede llegar a esgrimir el proveedor. Pero en la norma en sí no mira la conducta del consumidor, mira la conducta del proveedor, mira cómo el proveedor incumple objetivamente esa
obligación que tenía a su cargo, que ya haya sido entregar una cosa, prestar un servicio, lo que sea que las partes hubieran acordado. ¿Me Una explico? consulta, doctora. Sí, Gabriel. Con respecto a la parte de sin perjuicio de los efectos producidos, porque en daños nos daban un ejemplo que me quedó, que era, yo contraté en una panadería para la torta de la boda, resulta que no la hicieron, la boda se consumió, no hubo torta, por X motivo, eso causó un perjuicio. ¿Puede entrar, o sea, rescindir el contrato desde ya que está rescindido y corresponde a la devolución de lo pagado? Pero entra como daño ahí en la parte donde dice sin perjuicio de los efectos producidos también? En realidad la acción de daños está siempre a disposición del consumidor, justamente por lo que vimos en la parte final del artículo, eh, que usa la misma palabra, de hecho, dice sin perjuicio de la acción de daños y perjuicios que pudieran eh, corresponder al consumidor. O sea que esa acción la va a tener siempre. Esta parte de sin perjuicio de los efectos producidos apunta a qué es lo que ocurrió antes de que el consumidor haya hecho uso de esta facultad resolutoria, antes de que él haya decidido dejar sin efecto esa relación. Eh, en ese caso que me estás comentando, en realidad no hubo una prestación de un servicio, quizás pudo haber habido algún reclamo anterior, no sé, de parte de esa pareja que se iba a casar o algún tipo de ese tipo de efectos quizás, pero no de prestación porque la boda no se realizó. Eh, pero apunta más que nada a marcar una temporalidad entre lo que es antes y después de que el consumidor haga uso de esa opción de la facultad resolutoria. La acción de daños la va a tener siempre, no importa cualquiera de las soluciones que decida utilizar. Bien, y Bien, gracias. justamente ese es el último punto que les quería justamente comentar, o sea, es la acción de daños y perjuicios. Bueno, estoy repitiendo lo mismo, pero justamente procede sin importar la solución que el consumidor haya elegido. Algo importante también para marcarles es que eh, en ningún momento el artículo menciona la necesidad de un incumplimiento grave o un incumplimiento esencial o un incumplimiento que afecte a la finalidad del contrato. O sea, habla, y en la idea de interpretarlo de una forma amplia, habla de un incumplimiento de una oferta o del contrato por parte del proveedor. Distinto, por ejemplo, a lo que sí establece el Código Civil y Comercial, que justamente habla de los incumplimientos cuando se torna imposible la finalidad o el cumplimiento esencial de la prestación. Acá no lo menciona, con lo cual podría ser ya sea un incumplimiento de lo que es la obligación principal de ese contrato o ese acuerdo que existe entre las partes, pero también podría ser la obligación, el incumplimiento de alguna de las obligaciones secundarias que pesan sobre el proveedor. Como ustedes bien ya vieron, puede ser la obligación de seguridad, la obligación de trato digno y equitativo, el deber de información, o sea, habla simplemente de un incumplimiento. No importa si fue súper grave o si fue algo que pudo realmente afectar al consumidor quizás en menor medida. Eh, y bueno, esta acción de daños la va a tener siempre a su disposición y esto es importante que ustedes lo relacionen con lo que es el artículo 52 y el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, que justamente tratan lo que son las acciones judiciales y las normas del proceso. Eh, Básicamente y en pocas líneas, porque obviamente esto forma parte de otro punto del programa, pero bueno, siempre que existe una acción judicial de derecho de consumo, el consumidor tiene la posibilidad, tiene el derecho de que ese proceso en el cual haga su reclamo se sujete a lo que son las normas de los procesos más breves, o sea, lo más rápido. Tiene incluso, digamos, existe por obligación, por manda de la ley, la necesidad de que intervengan fiscales de ley, o sea, es como que hay todo un proceso y un régimen especial eh, que los protege para que puedan hacer efectiva su reclamación de daños y perjuicios.
Y esto también se relaciona con lo que es el principio de la carga dinámica probatoria que generalmente rige en estos procesos de derecho de consumidor, que es justamente, digamos, el principio que establece que las partes deben brindar pruebas, aportan pruebas al proceso, que la prueba es del proceso y que tienen que aportarlas a aquel que está en mejores condiciones de hacerlo. Son algunas cuestiones que, bueno, obviamente van a afectar a todo lo que es la acción de daños y perjuicios. Pero existe siempre y está bueno también que ustedes lo sepan, está a disposición. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que repasemos, que volvamos. Está todo claro, por lo visto. Después, Todo bueno, bien, sí. yo tengo algunos fallos que después les podemos compartir, podemos subir al campus, que Ujú. básicamente lo que hacen es reflejar la aplicación por parte del juez de cada una de estas tres soluciones, que está bueno por ahí para que lo lean y que, bueno, vean de qué manera al momento de dictar sentencia un juez puede decidir si ordena que se restituya lo pagado o que se brinde un servicio o un producto equivalente o bien que se cumpla íntegramente con la prestación a la cual se comprometió. Cristina, ¿vos Eh, podrías poner de vuelta la filmina donde están las tres opciones? sí, claro. Porque de alguna forma me parece que hay una de ellas que el consumidor es la que prácticamente no va a querer elegir. Si realmente, como les digo, hace 6 meses que estamos lidiando, cansados, hostigándonos con el tema de que finalmente tengo un celular que no me funciona, me lo compré en enero, lo llevaron, no me dieron un muleto y ahora me ofrecen, sí, devolverme el dinero de lo que yo compré en enero. ¿Cuál de esas opciones seguramente el consumidor no va a elegir? Y si esa opción no es a precio actualizado, paso. Exactamente, Gabriel. Quiero decirles que por más que parezcan opciones muy satisfactorias, ¿no es cierto? También hay que verlas, como diría Julio Caldani, ¿no? En las tres dimensiones y sobre todo en la sociológica, porque hoy en día, si bien rescindir un contrato es ponerle fin y de alguna manera poder tener la restitución de lo pagado, que a mí me paguen ese celular, yo no me vuelvo a comprar un celular con ese mismo dinero. Diría que aunque hubiesen pasado un mes, ¿no? Pasa muchísimos con las zapatillas, por ejemplo, con distintas cuestiones vinculadas al hogar, donde restituir lo pagado sin ningún tipo de reajuste o actualización, que como verán la norma no lo dice, no lo contempla, es prácticamente una solución poco favorable para el consumidor, pero no porque esté mal, sino porque el contexto económico no es favorable para esa opción. Entonces, ¿cuál les parece que podría llegar a ser la opción que hoy, si tuviesen que votar como hizo Luisina al comienzo, los consumidores, es la que generalmente van a solicitar? O que uno puede hacer la carta documento, ¿no? Pidiendo una de estas opciones bajo apercibimiento de la otra, ¿no? Porque también convengamos que esto es lo que uno después pone en la carta documento, ¿no? Que dentro del incumplimiento ocasionado, el consumidor intima para que en el plazo de 48 horas, 24 horas, 72 horas, se proceda a. Y principalmente el Sería el cumplimiento complemento. forzado. En caso de que no se pueda, bueno, una prestación equivalente. Bien, o sea, en realidad el cumplimiento forzado. ¿Qué pasa? Muy bien, Lucía, si ese celular ya no hay más en stock. Y la verdad, me parece que aceptar otro producto o prestación equivalente, que también ahí está, ¿no? El equivalente se entiende que debería ser interpretado, también utilizando, como bien decía Luisina, todo el cuerpo normativo, la interpretación más favorable al consumidor que uno equivalente o de mejores características. Por eso les digo que si tengo que decirles en esas situaciones que se están dando hoy, en las articulaciones de acciones del artículo 10 bis, la opción B
la más requerida por los consumidores y prácticamente la que de alguna manera puede llegar a establecer, ¿no es cierto?, la situación, obviamente más los daños y perjuicios que ustedes bien mencionaban y preguntaban, ¿no? Pero son tres opciones que el consumidor puede elegir. Optar una, combinarla con la otra en el caso que no se pueda, muy bien, cumplimiento forzado o, en su defecto, aceptar otro producto. Exigir el cumplimiento o rescindir el contrato. O sea, se pueden incluso dar estas opciones en una misma intimación de carta documento. Creo, Luisina, que ha sido muy clara, por eso también hay como una cuestión de que las preguntas pueden ir, si se me ocurre algún caso, me remonto a algo que me hubiese sucedido a mí. Pero este artículo 10 bis, la verdad que es muy completo y sobre todo prevé el universo de situaciones que el consumidor se encuentra, pero dependerá de cada caso en concreto, ¿no? Exactamente. Bueno, y algo que también mientras hacía un poco esta búsqueda para preparar la clase, algo que vi bastante que se aplicó a este artículo es en el caso de los pasajes aéreos que fueron publicados a precios irrisorios, si se quiere, que estaban muy baratos. Bueno, esto pasó el año pasado. Hubo una página que fue eDreams que sacó por una falla en su sé si en su algoritmo, en su programación, salieron publicados ciertos pasajes a 40 pesos, 60 pesos, eran pasajes a Europa o a Estados Unidos a precio realmente irrisorio. Y bueno, obviamente que, como bien vimos recién, este artículo también hace extensivo a lo que es la oferta, con lo cual una vez que el proveedor hizo esa oferta y el consumidor la aceptó, de alguna manera hubo fallos, incluso esto también se los podemos compartir, eh, que obligaron al proveedor a prestar el servicio, o sea, a prestar ese aéreo el cual el consumidor había pagado 60 pesos, una cosa increíble. Y acá también se abre todo un debate específicamente, ¿no? Con los productos estos que se publican así a precios irrisorios, se abre todo un debate también que amerita quizás otra clase y otra oportunidad. Eh, pero bueno, esta postura que quizás es más pro proveedor, que dice que de alguna manera el consumidor aprovecha esos errores y quizás busca obtener una ventaja, bueno, hay distintas opiniones, ¿no? En el mundo. Eh, pero bueno, pasó mucho y hay fallos que hacen aplicación de este artículo y específicamente ordenaron a las aerolíneas cumplir, eh, a las aerolíneas y al sitio web, ¿no? eDreams, que era, cumplir con la prestación del servicio y otorgar ese pasaje a ese precio que lo habían publicitado. Los otros días hubo una falla en el sistema de billetera Santa Fe y también a mucha gente Sí, le aparecía acreditado muchísima plata. En ese caso, millones. porque ha habido también en cajeros automáticos que ha ido la gente a cobrar y por error le han acreditado mucho dinero. En ese caso, o sea, no estoy habilitando la viveza criolla, pero ¿cómo juega en este caso esto? Bueno, en primer lugar, obviamente, siempre lo que tenemos que ver es si existe efectivamente una relación de consumo, ¿no? Eso desde ya. Porque, por ejemplo, si se trata de una transferencia que ocurre desde la cuenta de un particular hacia la cuenta de otro particular, difícilmente podamos hacer aplicación de esto. Pero en lo que fue la billetera de Santa Fe, no sé si te permitía retirar el dinero, sí, hasta incluso a mí me pasó, entré a comprobar si tenía esos millones en mi cuenta y sí los tenía, pero no dejaba hacer ningún tipo de movimiento, es como que estaba la caída. Eh, en ese caso, la realidad es que acá no sé si Vale por ahí han tenido alguna experiencia en la asociación con billetera de Santa Fe. Y en realidad ahí lo que pasaba, que decían que era un error en el sistema y que efectivamente la plata no estaba, digamos, acreditada, y que, digamos, esta situación de no poder hacer el uso de las transferencias o retirar el dinero era una de las cuestiones preventivas que tomaron cuando denotaron la falla del sistema en sí. Pero sí me ha pasado algo parecido con un caso que tuvimos una vez de una usuaria que estaba intentando sacar un préstamo hipotecario y que ese préstamo hipotecario generó
toda una negociaciones, unas tratativas previas que hicieron que esta señora lograse obtener un crédito que en ese momento, por ejemplo, era, no sé, de 200.000 pesos. La realidad es que en el medio de las tratativas y ya justo antes de firmar la escritura de hipoteca le dijeron que había habido un error y que en lugar de dar de 200.000 pesos le iban a dar solamente 60.000, con lo cual era mucho menos del 50% y ella no llegaba a celebrar el contrato de la forma en que pensaba con el préstamo. Pero ¿qué pasó? En el interín en que le modifican el valor del préstamo, ella entra a su home banking y efectivamente ve un rubro que decía que le habían otorgado el préstamo por 200.000. Si bien el dinero no estaba acreditado en cuenta, sí estaba la información. Entonces, con lo que se puede atacar eso es más que nada como un error en información. ¿Sí? Los proveedores informan erróneamente y el incumplimiento al deber de información genera, ¿sí?, la posibilidad de resarcir. Entonces, ¿qué hicimos en ese caso? Lo que le pedíamos al banco era que efectivamente cumpliera con lo acordado verbalmente y luego informado. Hicimos una constatación ese mismo día, chicos, chicas, yo me acuerdo, estaba en la playa porque fue durante el mes de enero y me dice, Valeria, yo no sé si es un chiste o qué, pero me aparece en el home banking que tengo el préstamo por 200.000. Y le dije, Zulma, andate ya mismo a una escribanía y constatá eso de la pantalla. Así fue que lo constatamos y bueno, y después iniciamos el daños y perjuicios, pidiendo el cumplimiento, ¿sí?, de la información que se había dado y que luego había aparecido por pantalla, más los daños y perjuicios. Así que sí, claramente, ¿no?, ese tipo de errores, que se pueden vincular en los entornos digitales, puede llegar a dar la posibilidad de resarcir. En el caso de Billetera Santa Fe, bueno, era un error de sistema y ningún usuario puede haber acreditado que efectivamente tenía ese 1.600.000. Si realmente lo tenía, claro que sí, pero no era el caso concreto. Pero se da muchísimo en algunas cuestiones que uno a veces no puede reparar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las informaciones que aparecen en el Veraz, cuando uno aparece como deudor de un crédito que nunca solicitó o no le dan el libre deuda y sigue figurando como deudor. O sea, ese tipo de situaciones también son incumplimientos, generan la obligación de resarcir los daños que se puedan probar, claramente que sí. Ujú. Y por ejemplo, en este caso del préstamo, podría pensarse que obviamente la obligación principal en esa relación es la entrega del dinero y efectivamente, como bien decía Vale, era el incumplimiento de una obligación secundaria que es el deber de información del proveedor. Por eso Exacto. también volvemos de nuevo a la idea de interpretar este artículo de forma amplia, porque acá no se menciona que debe incumplir con la obligación principal. Basta con que incumpla alguna de las obligaciones a su cargo para que el consumidor pueda hacer uso de alguna de estas opciones. Bien, así que bueno, después, bueno, algo que quería que hagamos juntos a modo de conclusión, eh, acá lo tengo, era un brainstorming, como que podamos entre todos apuntar ciertas palabras que nos hayan quedado de esta clase de hoy y que podamos elaborar una conclusión en conjunto. Voy a de nuevo volver a mi herramienta estrella, que me A estoy ver, acá familiarizando con este Menti. Y bueno, podamos llevarnos quizás en una oración o en una idea que podamos elaborar entre todos, una conclusión que nos puede servir para tener quizás a mano cuando bueno, tengan que estudiar el tema, profundizarlo. Ahí les voy a compartir entonces. a ver. Ahí estamos. Es el brainstorm. Tienen que poner 3 palabras de lo que sea que quieran, de que hayamos visto en el día de hoy, y entre todos poder elaborar esta conclusión. Vamos a ver qué nos surge, porque esto es aleatorio y cada uno puede poner las palabras que quiera, así que No los vamos puede a salir, evaluar en esta parte. puede salir muy bien o puede salir Sí. muy mal, pero
Puede salir, por ejemplo, que los proveedores hacen de cuenta que esto no existe, ¿sí? Claro. Puede salir. Ujú. A ver si yo le pongo un refresh. A ver si. Ah, no, ahí está. Muy bien, Ahí ahí van aparecen saliendo. algunas. Ujú. Muy bien. Rescindir, equivalente, ahí se van moviendo. Cumplimiento forzado, daño, equivalente. Ujú. Va encaminando. Ahí le voy a dar otro refresh. Ujú. A ver. Esto no sé si se actualiza solo, lo tengo que Yo actualizar. pregunto, ¿sí o sí Ya tendríamos que fue. tener un contrato para hacer uso del artículo 10 bis? ¿Sí o sí habrá que tener un contrato firmado? No, no hace No, falta. exactamente, Gabriel. No hace falta, ¿no? Porque Comprar un par de zapatillas con solamente el ticket y si no te lo dan, ya hay una relación de consumo, así que no hace muy falta bien, un exacto. contrato. ¿Qué pasa? No llegué a comprarlo porque cuando vi la oferta me decía un precio y cuando puse comprar aparecía otro. O sea, ni siquiera llegué ni a hacer el pago ni a celebrar el contrato. Sin embargo, estoy en una relación de consumo, tal cual. Realmente lo puedo Exacto. hacer. Y yo Bien. también les pregunto, ¿tuvo que haber pagado un precio para hacer efectivo este artículo? No necesariamente. Muy bien. Muy Exacto. bien, no necesariamente porque ustedes bien saben que consumidor es toda aquella persona que utiliza bienes o servicios, ya sea a título gratuito o a título oneroso, así que no necesariamente tuvo que haber pagado un precio por ello y como bien dice Valeria, incluso hasta puede ser de alguna etapa anterior a lo que es la celebración del contrato. Ujú. Muy bien. Bueno, muy bien todas las que veo. Pusieron ahí salió contrato, tal cual, artículo Ahí le 42. pongo refresh. Dale, Ahora, así a se ver si da ya están vuelta. todas. Eso, fíjate que protección es como la central, y sí, Sí, claramente, ¿no? Exactamente, exacto. Bueno, principio protectorio. Ujú. tal cual. Me parece que en general las ideas que nos llevamos de la clase de hoy están muy buenas y acertadas. Protección, como dice Valeria, es la palabra clave, es digamos, el alma del artículo 10 bis, brindar o sumarse en realidad a lo que son todas las herramientas que tiene el consumidor a su disposición. Principio protectorio que deriva justamente, como veíamos, del artículo 42, facultad del consumidor, o sea, en líneas generales creo que la idea quedó, quedó comprendida eh, y bueno, las palabras que han consignado son acertadas, facultativo, alternativo, o sea, un poco sinónimos de estas posibilidades que tiene el, el proveedor. Acá alguien Mm. puso cumplimiento, me imagino que hace alusión a lo que es el cumplimiento forzado de la Ujú. obligación o la prestación del servicio. Acá también está cumplimiento forzado. Opciones del consumidor que se relaciona también con facultativo y alternativo. Orden público, esto también importantísimo. O Eso me sea, pareció un lujazo. El que puso orden público, la que puso orden público, muy sofisticado estuvo. ¿Qué lo puso? sí, Si tiene ganas de salir de su anonimato del Menti, contarnos por qué aparece orden público. No hace falta que sea el autor o la autora, si no se anima, alguien que diga por qué cree que está esa palabra ahí. Lo puse yo. A ver, Martina. No sé, fue de las cosas que más me quedaron cuando apenas empezó a explicar el tema. Eh, y bueno, nada, tener en cuenta que no se puede, las partes no pueden dejarlo de lado, no relacionarlo también con el tema de las cláusulas abusivas por parte del proveedor. Bueno, nada, por eso me quedó por ese lado, porque también lo habíamos visto en clases anteriores, entonces, nada, me Ujú. quedo ahí. Muy bien, porque en realidad Martina también Luisina dijo, ¿no? Que esto independientemente que esté pactado o no, ¿no? También, ¿no? Como que, bueno, pero si alguien va con el contrato y dice, pero esto no lo dice, vos fíjate que en la parte de incumplimiento dice que usted no puede solicitar nunca la restitución y solamente el cambio del producto.
Bueno, no importa que no esté pactado, ¿no? El artículo 10 bis es de orden público. Esto es una elección del consumidor independientemente que esté o no esté en el contrato. Y eso, el Exacto. fundamento de eso es que es de orden público. Así que muy bien, la felicito. Exacto. Ujú. Y algo que también a veces pasa, incluso, bueno, que ya como bien decía Martina, entramos en lo que son las cláusulas abusivas, pero que hasta que prohíben incluso expresamente que el consumidor pueda hacer uso de alguna de estas alternativas, lo cual es una aberración, ¿no? Pero existe y hay muchísimos contratos que tienen la letra súper chiquita y en alguna parte dice que no se podrá solicitar la devolución. Bueno, no, esas cosas ustedes ya a partir de hoy saben y están un escalón más arriba de esos proveedores y creo que tienen las herramientas necesarias como para poder defender sus derechos, los de un familiar, un amigo o quien sea que el día de mañana les venga incluso a pedir asesoramiento ya como profesionales. Así Ujú. que, bueno, me alegro mucho que por lo que veo en estas conclusiones finales las ideas han quedado súper claras. Eh, Obviamente que, como bien decía Vale, si bien el artículo es completo, hay muchísimo para indagar, hay mucha jurisprudencia para leer, esto es algo cotidiano, o sea, casi de todos los días, así que los invito a indagar y, por qué no, el día de mañana en el examen final que puedan preparar quizás un tema con base en alguna de estas alternativas. Bueno, la verdad es que quedo a disposición incluso si tienen alguna pregunta, ya sea que no se les ocurra hoy o que pueda surgir en los próximos días, no hay ningún problema, me pueden contactar. Bueno, muy bien, Luisina, maravillosa la clase. Vamos a habilitar hoy, ella entra, ahí van mis aplausos, porque la verdad que es muy buena, muy clara, muy precisa y dinámica. Vamos a dejar tanto estos brainstorming y conclusiones finales junto con los fallos y la presentación habilitados ya en el campus para que la video ustedes puedan repasar o la puedan, quienes no pudieron hoy venir, también ver. Si todo este material les queda disponible para el momento que deseen estudiarlo. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, dejamos de compartir. Yo he tomado print de pantalla para que podamos de alguna forma pasar la lista, aunque creo que está Sol por ahí, así que seguramente Sol se Sí, debe yo ir con tomé. Cami. Eso, con Cami son las dos que... Bueno, y a este Una Sol le va a quedar consulta. poquito. Sí, sí, Gabriel, dígame. El martes, ¿hubo clase? Porque yo no me pude conectar. Sí, con el doctor Alejandro Danino. No me Ah. diga. Tenía la casilla de mail llena y no podía recibir Ay, los mails, por eso. ¿Qué no se no. acuerdan que dieron como para ir teniéndolo en cuenta? Creo Dimos que el empezó proceso con judicial del consumidor. Exacto, empezó ¿Cuál? con proceso individual, Gabriel. Ah, Sí, sí, sí. bien. Empezamos con proceso individual de defensa del consumidor. Una pena. Sí, puede ser que Sí, no les haya llegado porque Ale siempre lo manda, yo lo recibí, cualquier cosita, entonces claro, no. creo que hay alguna videoclase igual grabada por si usted la quiere ver y no pudo. Y si no, cualquier cuestión cuando veamos acciones colectivas, retomamos algunos puntitos si no quedó claro, ¿vale? Bueno, muchas Sí, gracias, si no, profe, podrían subir el PowerPoint que habían pasado. ¿Tenía Ale un PowerPoint? ¿Sí? Sí, había un PowerPoint de todo el tema. Perfecto, Ah, lo voy a buenísimo, pedir. sí, así Se lo mejor voy a entonces. pedir. Sí, claro, claro que sí, exactamente. Ustedes lo que necesiten nos van pidiendo y haciendo el requerimiento, ¿sí? Bueno, desde ya muchísimas gracias, que tengan un lindo fin de semana. La semana que viene solamente el martes tenemos clase, ¿sí? El jueves ya feriado largo, feriado puente. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención, por la participación, por cumplir con las actividades. La verdad que sabemos que lo virtual no siempre genera este compromiso y en el caso de esta comisión lo están haciendo de manera mucho más que favorable, así que por eso estamos re contentos de la continuidad que tienen todos, del compromiso, la puntualidad que tienen, impresionante. Así que bueno, ya muchísimas gracias a ustedes porque la verdad que así cobra sentido poder seguir en esta modalidad desde casa y a través de la pantalla. Bueno, muchas gracias. Gracias a Buen todos. fin Gracias a de ustedes semana. también. Buen fin de semana para Chao. todos. Hasta Bueno, luego. gracias, Lucina. Un cariño grande. Adiós, Gonzalo. Chau, Sol. Chau, Saludos. Cami. Chau, chau. Gracias. Adiós. Chau.